Bien, buenas tardes a todos y gracias por estar acá y al Colegio de Cirujanos por esta iniciativa con los cirujanos ya nuevos y los R4 que están acá. Como bien ya lo saben, yo soy el doctor José Argeni de la Cruz, cirujano general y laparoscopista, pasado jefe de residentes. Y hoy me place presentar un trabajo que nos propusimos hace un tiempo por el alto porcentaje que estábamos manejando de esta entidad relacionado a la colecistectomía en los casos de ya difícil. Y lo nombramos así, Color Risk IA o IA, una herramienta basada en la inteligencia artificial para la predicción de estos casos. Y es importante empezar destacando los avances que se ha logrado con la inteligencia artificial, ya que esta está transformando la medicina, y no solamente la medicina, también la cirugía. Actualmente esta se aplica en todo lo que es los análisis de imágenes, planificación quirúrgica, el apoyo en la toma de decisiones. Sin embargo, nos surge una pregunta, y es, ¿podemos saber antes de realizar la primera incisión si nos vamos a enfrentar a un paciente con una cirugía difícil? Bueno, pues responder a esta pregunta resulta todavía un poco difícil, pero si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, esto pudiera seleccionar entonces un equipo quirúrgico más adecuado para optimizar los recursos disponibles y anticipar algunas estrategias de ser necesario. Y con esta necesidad entonces se nos ocurrió el nacimiento de Color Risk IA. Brevemente el contenido que vamos a abordar en esta tarde. Pues esta entidad quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección para la patología de la colelitiasis. Sin embargo, un grupo de pacientes presenta una cirugía que resulta ser técnicamente difícil, aumentando los riesgos de las lesiones biliares, complicaciones y conversión. Aunque existen múltiples escalas predictivas, muchas van a depender de los hallazgos intraoperatorios o presentan baja forma de ser reproducida. Y ante esta necesidad, entonces, se nos ocurrió integrar estas variables con la inteligencia artificial para, de manera preoperatoria, entonces, hacer algún tipo de predicción. Pues hicimos varias revisiones literarias sobre inteligencia artificial aplicada a este tipo de entidad. Resulta que sí, en cirugía robótica se ha podido implementar algo de inteligencia artificial en el transoperatorio, sobre todo para la visión crítica, para esclarecer un poco la anatomía en casos difíciles. Ahora bien, volvemos a la pregunta, ¿podemos hacer esto antes de entrar al quirófano? ¿Podemos predecir que va a ser una vesícula difícil? Pues la literatura demuestra que a pesar de los numerosos factores predictivos descritos, todavía no existe una herramienta universal suficientemente, digamos, viable para responder esta pregunta. En el 2025, estos autores de Abdallah destacaron que sí, que la colecistectomía laparoscópica difícil sigue asociándose a mayor morbo y mortalidad, y que ninguna escala predictiva ha logrado una aceptación, digamos, de tipo universal. Estudios más recientes, acá. Sí demostraron que de forma preoperatoria se podía optimizar la planificación quirúrgica. Ahora bien, esto no fue llevado a inteligencia artificial. Fue de manera un poco más antigua, utilizando algunas escalas ya clásicamente universales, que no se le dio, digamos, una aplicación un poco más tecnológica. Durante múltiples décadas se han desarrollado escalas de predicción, Radhawa, Nazar, Sugrey, basadas en variables clínicas y laboratoriales. Sin embargo, la revisión más reciente de la BNC concluye que ninguna ha logrado aceptación universal. Y seguimos creando nuevas escalas. Esto significa que todavía no hemos encontrado la respuesta definitiva. Y bueno, pues nos planteamos este objetivo, que fue desarrollar e implementar la herramienta Color Risk IA para la predicción preoperatoria. Esto fue un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, con recolección prospectiva. La aplicamos a un periodo
aproximadamente de noviembre a abril, con unos 195 pacientes que fueron sometidos a esta entidad quirúrgica, de los cuales 90 resultaron entonces en cirugías difíciles. La evaluación la hicimos entonces de manera preoperatoria con esta herramienta que desarrollamos y la referencia transoperatoria para hacer esa correlación. A esta herramienta le agregamos la escala de Nassari y Tongio. Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar esta herramienta primero con la IA. Esto es un algoritmo en la computadora que en un futuro esperamos poder integrarlo a una aplicación donde podemos codificar el paciente, una fecha preoperatoria cuando hacemos la evaluación y codificar el evaluador. Entonces vamos a tomar algunos datos clínicos como el sexo, la edad del paciente si son mayores de 60 años, un índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos por metro cúbico, los antecedentes previos de colecistitis aguda y cirugías previas abdominales. Todo esto nos da una puntuación sumado a los datos laboratoriales como una leucocitosis o una proteína C reactiva y datos ecográficos que van a medir desde las paredes hasta el líquido perivesicular. Entonces esto nos va a dar un punto donde va a calcular el riesgo preoperatorio de 0 a 3 cuando son de bajo grado, de 4 a 7 cuando son riesgos intermedios, de 8 a 11 cuando son altos o extremadamente mayores dosis. Entonces, agregamos la herramienta de poder imprimir esta evaluación preoperatoria para anexarlo a los expedientes y que si el paciente amerite ser referido o necesite la disponibilidad de algún recurso adicional, pues tener ese soporte. Entonces, les agregamos la evaluación transoperatoria, o sea, con este mismo código, podemos entonces buscar al paciente, ver realmente cuánto era el riesgo preoperatorio y con la escala de Nassari y Tongio de 20 puntos, pues le damos una puntuación según los hallazgos transquirúrgicos, el tiempo total de la cirugía, si hubo necesidad de hacer una cirugía abierta, o sea, una conversión, o si hubo una complicación intraoperatoria agregada. Entonces ahí podemos, ver la semejanza y qué tan efectiva sea esta herramienta y la correlación que tenga con el transquirúrgico. Esta básicamente es la escala de Nassari y Tongio que se utiliza de manera transoperatoria. Pues, al igual que muchos estudios de los que pudimos revisar, el mayor porcentaje de nuestros pacientes tuvieron un bajo riesgo de manera preoperatoria y eso tiene una explicación. Nosotros usualmente tendemos a, como le llamamos aquí clásicamente, enfriar el cuadro de colecistitis aguda antes de ser llevado a cirugía porque se ha demostrado que se reduce así el riesgo de complicación. Estos fueron concordantes a algunas literaturas que pudimos revisar, que se aplicaron score preoperatorio, no con inteligencia artificial, pero más sin embargo sí fueron semejantes en estos hallazgos. Con respecto al tipo de procedimiento, relativamente menor del 50% son cirugías que, fueron las que se clasificaron como difícil. Estos resultados también fueron, parecidos a muchos de los estudios que se han hecho, a muchas de las validaciones que se han hecho usando escalas preoperatorias clásicas y evidentemente el avance de la cirugía en la laparoscopía pues ha reducido el tema de las lesiones en este tipo de procedimiento y por ende sí también tuvimos un menor porcentaje de tipificar difícil porque hay que mencionar que hay un pequeño sesgo, por ejemplo relacionado con el tiempo preoperatorio que va a depender de la pericia y el entrenamiento del cirujano. Entonces, cuando hicimos el análisis y la correlación de resultados, desde el punto de vista en la que clasificamos los riesgos, ya sea bajo, intermedio, o alto o extremadamente crítico, con el tipo de procedimiento, pues estos datos que encontramos coinciden con lo reportado en la literatura, con una correlación de Spearman de 0.66, lo que esto básicamente se traduce es que tiene una significancia estadística. A mayor riesgo preoperatorio, evidentemente el hallazgo transquirúrgico hacia un procedimiento difícil, pues guarda una relación directamente proporcional. Estos fueron básicamente
vamos a decir, comparados con algunas literaturas internacionales que evidencian que la sumatoria de estos factores preoperatorios, imagenológicos, clínicos y laboratoriales, pues evidentemente se sobrecargan a que pudiera el paciente presentar una cirugía difícil. Analizamos patrones, digamos, estadísticos, curva ROC, digamos, con alguna de las subclasificaciones de estas entidades preoperatorias, digamos, desde el punto de vista del riesgo, y todas fueron similares en cuanto a la literatura antes revisada. Tuvimos una concordancia de un 0.815, es decir, una buena capacidad discriminativa. Ya para lo del riesgo crítico, básicamente no fue estadísticamente concluyente porque solo tuvimos un solo caso, el cual entró con un riesgo crítico preoperatorio y terminó con una cirugía difícil e inclusive con una lesión biliar. En conclusión, Cole-Risk-IA demostró una buena capacidad de predecir la colecistectomía laparoscópica difícil con una correlación significativa frente a la clasificación Azar-Tonio y una adecuada capacidad discriminativa. Consideramos que puede convertirse en una herramienta útil para optimizar la planificación quirúrgica, la asignación de recursos y seguridad del paciente. Predecir la dificultad es el primer paso para prevenir las complicaciones. Muchas gracias.